No, no, pero no, por ejemplo, Lía se quería conectar, quería hacer el curso y estaba re contenta cuando Noé le era lo mismo, porque ellas no podían venir porque a Noé se le cortaba la conexión, porque se le complicaba muchas veces, pero después así me siento a la noche y escucho tranquilo la clase, así que, bueno, y hay otros más que escuchan la clase, así que vamos a grabarlo. Lo que le estaba diciendo recién, que una de las cosas que tuvimos, como corrección de la clase presencial, fue que habíamos dicho que perdón, que el hijo era el que estaba sentado en el trono. Pero cuando leemos el capítulo 4 pareciera esa idea, pero en el 5 nos va a decir que el que está en el trono le da algo al cordero. Mm, Entonces no mm, tiene sentido, ¿sí? Por eso acá cuando dice vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿quién es ese que estaba sentado en el trono? El Padre, ¿no? Este rollo es la respuesta a una segunda pregunta. Y es, ¿qué va a hacer ese gobernante? Estoy escuchándome en eco. Con la historia, ¿no? Acá hay algo importante que es, ¿qué va a pasar con la historia de la humanidad? ¿Qué va a pasar con la historia del universo? ¿Qué va a pasar con la historia? Bueno, quien tiene la respuesta es este que tiene el rollo en la mano derecha, ¿sí? Por eso yo les decía que sin este capítulo, el resto de Apocalipsis, para entender los sellos, las trompetas, las copas, etcétera, mucho sentido no tiene, ¿sí? Porque todo lo que sigue después tiene que ver con el contenido de este rollo que se va a desplegar. Em, por lo tanto, es un rollo y es algo muy importante esto que está escrito por fuera y por dentro. ¿Se pusieron a pensar ustedes qué es este rollo? Eh, ¿Cuál es el sentido de este rollo? Cuando lo estaban leyendo, ¿qué es ese rollo? ¿Lo asociaron a algo en el Antiguo Testamento? ¿Ese cambió? Sí. mm. Sí. Bueno. ¿Qué piensan del rollo este? ¿Están vivos? Sí, sí. Vamos pensando. Ah, muy bien, piensen. Eh, yo ahí les traje, si están viendo la proyección, algunos datos. Rollo tiene sentido con esto de lo que usaban en ese momento, ¿no? Que era eh, el papiro o la Mm, piel, ¿no? No piensen en sí. un libro como los libros que nosotros tenemos hoy, ¿no? La imprenta se va a inventar muchísimo después. Tiene que ver por eso la idea de rollo, ¿no? Em, o sea, no es un libro encuadernado, moderno, como nosotros conocemos, es un rollo de papiro. Eh, Ustedes saben que en Ezequiel, capítulo 2, Ezequiel también ve un rollo que estaba escrito por delante y por detrás. Por lo tanto, esto no es una idea nueva lo que aparece acá. En ese libro de Ezequiel, en eso de Ezequiel, lo que estaba escrito, ese rollo por delante y por detrás, era con lamentos, era con cosas que dolían al pueblo. ¿Qué idea les da a ustedes? Esto sí me parece que la pueden responder. La idea de que algo esté completo, por delante y por detrás. ¿Tiene algún Está todo hecho significado? ¿Tiene ya. algún sentido? Muy bien, perfecto. Está todo escrito, digamos. No podemos agregar nada. Consumado. Mm, Bien, exacto. perfecto. ¿Algo más que se les ocurre? Tiene que ver con la redención o la pertenencia, lo que hay, como, no sé cómo explicarlo. Estaba mirando en Efesios que dicen, bueno, no, seguí, sino Pablo, te No, no, estaba no, sí, leyendo. sí, 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 está bien. Dice, en Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Bien, que es las arras de nuestra herencia hasta la perfecto. redención
de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Perfecto. Tiene que ver con eso, totalmente. Ustedes saben que eh, esto lo explican muy bien. Espérenme que me estoy escuchando mal. Em, Ustedes saben que esto del rollo y de los testigos eh, tiene una explicación también histórica. Voy a tratar de hacerlo simple y no largo. De hecho, la escuela preterista usa muchísimo esa imagen, ¿no? La imagen legal de esto. Este rollo sellado tiene 7 sellos, ¿sí? En un documento romano de herencia o de testamento, ustedes si han leído algo de derecho romano, en el derecho romano esto es básico, pero es algo que es de base, ¿no? Se sellaba ese documento con las firmas o sello de 7 testigos. ¿Y solo cuándo creen usted que se podría abrir legítimamente ese testamento, ese rollo, eso, no sé, ese papiro, ese papel? Cuando se moría el... Exactamente, pero ¿quién lo podía abrir? Los ¿Quién era herederos. delante de los los testigos? herederos. El heredero es designado, ¿sí? Pero lo podía abrir solamente Un ante los juez. 7 testigos, ¿no? O Mm. sea, no podía presentarse y decir, bueno, yo soy el heredero, lo vengo a abrir, no, sino que necesitaba de esos 7 testigos que habían sido la clave, ¿no? Cuando se firmó ese documento, o esa herencia, o ese testamento. Entonces, cuando aparecía ese heredero, delante de esos testigos, podía abrir bueno, este sello, este testamento, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con esto que estamos leyendo ahora, porque este rollo que presenta Apocalipsis acá es un título de propiedad, ¿sí? Em, ¿Por qué es un título de propiedad? ¿Por qué me parece a mí que es un título de propiedad? Bueno, yo ahí abajo puse algo, ¿no? El rollo representa el título de propiedad de la tierra que Cristo, el heredero legítimo, reclama mediante el juicio y la redención. Eh, a ver, yo lo voy a explicar, pero antes de eso, ¿a alguien se le ocurre por qué? ¿Qué sentido tiene? Piensen en la creación. Piensen en esto que leyó Gra de Efesios. A ver, ¿qué? Y esto que yo les expliqué recién un poco de cómo se usaba en la antigüedad o en el Imperio Romano, donde se escribe, donde tiene Juan esta revelación, ¿cómo encaja eso con esto, con esta revelación? ¿Qué, qué cosas? A ver, ¿quién es ese heredero? Nosotros. Cristo. Ah, Cristo. no, claro, el Cristo. heredero directo es Cristo, es verdad. Primero, Bien, primero habla de que es una existencia eterna, o sea, Sí, desde el punto inicial, él está ya bien. tenía el título de propiedad, o sea, claro, él ya tenía un diseño en el cual era él el propietario de ese diseño, o sea, bien. Mm, Es mm. como que ustedes piensen que Dios crea el mundo con un plan, ¿no? No, no es que el plan de Dios era lo que después ocurrió. El hombre es destituido de ese plan perfecto. Pero Dios termina ahora o sea, como de una manera, cuando me gusta cuando Jesús en la cruz dice consumado es, porque ese consumado es tiene que ver con el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios de redención, pero también acá se agrega algo más, no solo de redención, sino también de juicio final de la historia. Y eso lo hace presentando en la forma legal de un título de herencia, ¿sí? Y esto de la mano derecha es soberanía, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mano derecha, o sea, cuando se hablaba de mano derecha, la mano derecha tiene que ver con poder, tiene que ver con fuerza, tiene que ver con esta palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Con soberanía. Ese es el simbolismo de cuando algo está a la diestra. Es la mano de poder de autoridad ejecutiva. ¿Se entiende? Que mm, el rollo esté en la mano derecha de Dios, no al lado, sino en la derecha, comunica que el destino de la historia no está fuera del control de Dios ni disputado con otra fuerza,
¿sí? Nadie, y esto creo que es algo para guardarnos, nadie se lo puede arrebatar. Y eso es clave, chicos, frente a este trasfondo histórico que habíamos visto en las clases anteriores de las 7 iglesias y donde lamentablemente estos cristianos estaban bajo el poder de Roma y algunos enfrentando aún la muerte, el martirio, ¿no? Entonces, está enganchado también con eso, porque muchos de esos escuchaban esto, leían esto y se podían preguntar, ¿quién tiene la historia? ¿Quién tiene la llave de la historia? ¿Quién tiene la verdad de la historia? ¿Quién tiene el fin de la historia? ¿El Imperio Romano Mm, o este que tiene el rollo? ¿Sí? Porque el que tiene el rollo en la mano es el que se sienta en el trono, no el César. Yo creo que para nosotros a veces, y yo lo dije en un par de clases atrás, no nos damos cuenta y dimensionamos lo que significa estar hablando de estas palabras: trono, poder, reinado, herencia, mano derecha, porque para nosotros es como que tratamos ahora de descifrarlo, pero para ellos, ¿sí? Para estos hermanos que tenían en el trono al César, mm, había otro que decía, no, pero el trono no es del César, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 habíamos terminado hablando del digno, ¿no? Que la palabra digno era recontra conocida porque el digno era el emperador. Y Jesús se atreve a decirse, yo soy el digno, ¿no? Y la alabanza tiene que ver con ese digno. Y esto de que está escrito por dentro y por fuera, es una plenitud de decretos, yo le haré, se los puse ahí, una plenitud de decretos a la que nada puede añadirse, como ustedes lo comentaron recién, ¿no? Está escrito en ambas caras. Y ustedes saben que eso era algo inusual y señalaba que el contenido era extraordinariamente extenso o de una densidad legal completa. Nada quedaba por agregar, pero también nada quedaba por omitir, ¿sí? O sea, un papiro, un rollo que esté escrito de los dos lados, no tiene nada que le pueda yo agregar, pero tampoco tiene nada que les pueda omitir. A ver, ustedes, ¿cómo termina Apocalipsis? Último capítulo, ¿qué dice? ¿Qué puede Ay, hacerse? nada, sí, nada se Sí, puede ser sacado, ni ni agregado, una nada, tilde dice. nada. Nada, ¿no? Por lo tanto, esto no es un borrador, ¿sí? No es una copia ahí media armar. Mm, No se le pueden meter enmiendas. Es la palabra final de Dios mm, sobre la historia. Esto es muy groso cuando lo pensamos así, ¿no? No es cualquier cosa, no es A mí me gusta usar la palabra esta borrador, ¿no? Porque al borrador uno le va agregando cosas. Yo, por ejemplo, cuando preparé esta clase y tomé algunos apuntes y cosas que me iba acordando, después el otro día venía y por ahí tachaba y agregaba otras, ¿no? Esto no tiene lugar a correcciones. Lo, por eso que me hace acordar también cuando en Isaías, no me pregunten el pasaje porque no me acuerdo, pero que sí dice, ¿quién hará retroceder el brazo de Dios, ¿no? ¿Quién hará retroceder la mano de Dios? Es como decir, si Dios decretó algo, ¿cómo nosotros como seres humanos podemos hacer que Dios retroceda ante eso? Eh, por lo tanto, en nuestra finitud, en nuestro mundo quebrado, en nuestro mundo donde todo es frágil, todo se rompe, nada dura, nosotros tenemos a un Dios que pone el sello de plenitud, el sello de plan perfecto, que no depende de que Pero, nosotros aportemos algo, ¿no? Sí, pero acá añade algo que es más, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. eso al O final. sea, que si uno quisiera, es claro, Sí, sí, sí. añadir algo Hmm, a los rollos, es como que encima les traerá, es complejo, no lo había, mirá hmm. que lo leí O sea, todo, es pero maldito quien haga eso. Sí, 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 Es sí, eso. porque rompería con lo que ya... A ver, rompería. No va a romper con el plan de Dios. O sea, un ser humano no puede romper con el plan de Dios. Pero sí esa persona rompería en su vida propia, ¿no? El agregar cosas. A ver, yo por eso digo, cuando con tanta liviandad se predican otros evangelios en el nombre de Jesús, o cuando se engaña a la gente,
como creyendo de que, bueno, le puedo sacar plata, o puedo manipularla, o puedo, no sé, enseñar algo que es totalmente contrario a la palabra de Dios, pero usando el nombre de Dios. Yo no quisiera estar en esos zapatos, ¿no? Porque tiene que ver con, a ver, no es que está hablando de que escribamos una nueva Biblia solamente, sino está hablando, por eso que uno a veces cuando enseña, o cuando predica, o cuando ustedes, muchos sé que son maestros, o que tienen GDC, o que tienen clasecita de escuela, o lo que sea, uno no puede preparar cualquier cosa e ir a tirar ideas, porque uno está dentro de ese plan de Dios, hablando la voz de Dios, ¿sí? O sea, nosotros, o sea, cuando uno, por eso yo a veces digo, cuando a uno le toca predicar o dar un estudio, lo primero uno es orar para decir, bueno, Señor, yo no soy digno de poder dar esto, o de predicar y creer que porque estoy predicando tengo una moral por encima de otros, o tengo una capacidad diferente a otros, o puedo, yo vengo a dar un mensaje tuyo, ¿sí? El otro día hablábamos eso, ahora lo vamos a ver un poco más adelante con los chicos en el presencial. El importante, ustedes fíjense, y van a ir corriendo el velo a medida que el pasaje vaya transcurriendo, se van quedando todos los actores en el costadito y la luz ilumina al único importante, ¿no? Nosotros no somos los importantes. El profeta no era el importante, el profeta traía palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Instrumento vos, fidedigno. claro, cuando vos ves que, no sé, Jeremías llora, o ves que Ezequiel le cuesta tanto lo que tiene que decir, es porque realmente no podían manipular, decir, no, bueno, pero ¿saben qué? No es tan así. No. A ver, Dios me está diciendo que viene esto, ¿no? Y a veces, esa es la forma que nosotros tenemos que dar la palabra de Dios. Fiel, fidedigna, como dijeron ustedes. No, no, no tirando ideas de lo que nosotros creemos que es Dios. Dios no merece que nosotros lo expliquemos con nuestras ideas, porque todos tenemos ideas diferentes, de hecho, concepciones Ajá. diferentes, lecturas diferentes. Yo a veces digo, bueno, perfecto, las lecturas me amplían la mente, me amplían un montón de conocimiento, pero el Espíritu Santo me tiene que acomodar a decir, bueno, pero ¿qué quiere? A ver, ¿esto realmente es lo que está revelado? ¿Esto es realmente lo que Dios quiere que diga? ¿Esto es realmente lo que se ajusta a su palabra? Bueno, ese temor es un temor que lo tenemos que tener y no está mal, ¿no? Porque estamos hablando palabra de Dios. En esto de este pasaje, el versículo 1, la escuela, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de las escuelas? La escuela preterista, la historicista, la futurista, y yo le dije que vamos a tratar de trabajar con todas las escuelas, más allá de que después estemos a favor de una o de otra. La escuela preterista eh, cree que en realidad, y eso yo se lo había explicado en la primera clase, el libro de Apocalipsis en realidad se cumple en el siglo I, ¿sí? En la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, bajo un contexto romano. No tiene una mirada futurista, no tiene una mirada al más allá. Por lo tanto, cuando habla de este rollo, en realidad los preteristas lo que dicen es que es un decreto del juicio sobre Jerusalén y sobre Roma. ¿Sí? No ven un anuncio de fin de mundo, de fin de sistema, fin de todo, sino que es más que nada la idea de que se termina el templo y, bueno, y esto de la iglesia perseguida, que es lo que estaba ocurriendo hasta ese momento, ¿no? Se da mucho peso a eso. Pero yo me gusta quedarme, yo por eso digo hay cosas que me gusta del preterismo, pero me gusta también quedarme con la iglesia, con la escuela futurista, porque la escuela futurista en realidad ve eh, lo que yo creo también, ¿no? Que es este juicio escatológico que se va a ejecutar en la tribulación futura, sello por sello. Cuando vayamos viendo los sellos, se nos va a hacer un poco más claro esto. Qué sé yo, no sé si es importante elegir un bando en esto. Yo creo que acá no solamente está hablando de la caída de Jerusalén, sino que también está hablando del futuro. A ver, me gusta pensar en eso, porque me gusta creer que dentro de ese plan de Dios está la redención nuestra, está la redención de la iglesia. A ver, que ya comenzó, pero que el juicio final termina el día que ejecute Dios todas estas cosas. Em, ¿Qué nos puede dejar este primer versículo? Que Dios no pierde el control de la historia. Yo creo que eso es, en un mundo donde vemos guerra, donde prendemos el noticiero y todo está mal, o nuestra situación personal o de la iglesia a veces está mal, o la situación de la iglesia del siglo I no estaba bien.
porque sabían que tenían persecución tras persecución, pero leer esto les traía esperanza de que Dios no se fue de la historia, no nos dejó solitos, ¿sí? Él sigue teniendo el control de la historia y el plan de Dios está completo. Y eso también está bueno. Dios no está improvisando, ¿no? Dios no está a la marcha viendo a ver qué va cambiando y cambiando el borrador y tachando. El plan de Dios es completo, ¿sí? Em, Grab leyó algo sobre la herencia. Creo que también es importante recordar esto, ¿no? Esta herencia legítima que nos espera y que el mismo Dios que sostiene el título de propiedad de esa herencia es quien la va a entregar. A mí eso me maravilla, ¿no? Me parece espectacular porque es mi antídoto personal contra la desesperanza, contra la ansiedad, y todo está terminando mal y el mundo se va a destruir y qué va a pasar. Bueno, eh, yo la verdad lo que pase con el mundo no lo sé. Yo solo sé que firmado, sellado y en la mano correcta está el rumbo de la historia. ¿Sí? No sé qué piensan ustedes, pero a mí esto me da mucha esperanza. Igual yo estoy como, todavía me falta leer y empezar a entender, porque, o sea, viste que Dios está en el trono Ujú, y le da, o sea, la herencia y el libro, bueno, a Jesucristo, ujú. que fue como que el vencedor. Y a veces me resulta difícil desdoblarlos a los dos, ¿no es Bien. cierto? Es como que Dios, Cristo, esa cosa de A- doble es Ahora como... ahora lo vas a entender más en el pasaje, en los dos pasajes siguientes. Porque sí, es verdad, puede ser complicado, porque en realidad nosotros estamos hablando no de tres dioses, sino estamos hablando de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde el, a ver, la función de Jesús acá fue redimir a la humanidad. O sea, Dios redime a la humanidad a través de Cristo y después nos deja el Espíritu Santo para poder entender de eso que Dios nos ha redimido. Una vez escuché un profesor que yo tenía en el seminario que decía que, dice, dejemos de tratar de explicar la Trinidad con objetos humanos, porque la Trinidad no se puede explicar desde la finitud humana, ¿no? A veces agarramos el huevo y decimos, bueno, como el huevo es la Trinidad, porque el huevo es uno, y la realidad es que ni siquiera es así, ¿sí? Por eso lo que vos decís no está totalmente descolocado, es simplemente entender los roles, ¿no? O cuando Jesús dice, yo no hago nada que no voy a hacer al Padre, ¿no? La escena final de la cruz, ¿no? Como, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y decir, ¿cómo Dios puede desamparar a Jesús? Pero bueno, em, yo creo que hay cosas, yo siempre cuando doy clases de discipulado o trabajo con los chicos en estudios bíblicos, trato de decirles, no me pidan que les explique lo que yo no puedo entender porque es tan grande que la verdad que a mí se me complica poder dar una explicación para decir, bueno, esta es la explicación sobre esto, ¿no? Y me gusta no poder explicar a Dios. Me encanta poder quedarme sin palabras o con explicaciones vanas mías de lo que es Dios, ¿no? Yo creo que querer explicar a Dios, a veces uno dice, bueno, Dios es. Bueno, sí, es lo que yo comprendo de lo que Dios me dejó que es. ¿Sí? Entonces, capaz que encontrás a alguien que te lo explica de taquito y pásamelo. ¿Sí? Yo, la verdad, me encanta no poder explicar a Dios. Yo creo que si Porque, lo pudiéramos explicar sería como nosotros. exactamente. Entonces no podemos explicar lo que desconocemos y tiene un misterio tremendamente Es que de hecho muchas de las cosas que yo estoy... intangible para nosotros. Sí, Somos yo Tal de... cual. tangibles nosotros. Sí, sí, yo de... Sí, ese, Sí, perdón. sí, Ari. No, que no me acuerdo el nombre del libro, pero decía bueno, que describe, no sé, los distintos atributos de Dios y decía que cuando nosotros intentamos explicarlo con nuestras palabras, tenemos que tener cuidado de no terminar creando un Dios eh, falso, Claro. como eso. A Es que, nuestra medida, claro. Claro. sí, Claro. a ver, por lo general nosotros vamos a explicar a Dios desde nosotros. ¿Sí? O sea, lo vamos a explicar desde nuestra experiencia, lo vamos a explicar, o sea, lo vamos a humanizar, porque es lo que somos. Entonces, no, no, o sea, a ver, nosotros, Apocalipsis nos
nos deja como ver un principio de algo, que lo intentamos explicar, pero que tampoco la explicación es como, ah, qué bueno, la verdad me quedó re claro. No sé, yo solo puedo saber que acá hay características de Jesús que me gusta creer como, bueno, mirá vos, ¿no? Ante una humanidad perdida, ante una historia que no se sabe para dónde va, hay alguien que tiene el control. Ahora, ¿cómo va a ejecutar ese juicio, ese control total de la historia? La verdad, no lo sé. Acá hay algunos datos, pero yo no creo que el Dios inabarcable se pueda abarcar en tantas páginas de la Biblia. ¿Sí? Yo siempre soy de esa idea, como decir, Dios dejó hasta donde quiso que no. Yo creo que Dios dijo, bueno, ellos pueden entender hasta acá. O sea, esto es la parte que pueden conocer de mí. Pero hay cosas que, a ver, cuando uno está frente a un paisaje, ¿no? Si han estado, me ha pasado, ¿no? De estar con mi esposa o frente a un lago, frente a una montaña, y vos decís, esto yo no lo puedo explicar. A ver, geológicamente puedo decirte, bueno, esa montaña se formó porque pasó esto con la placa, qué sé yo, pero ni siquiera un geólogo o un científico puede decir, bueno, sí, tengo la explicación total de por qué la estrella esa está ahí y por qué. A ver, tenemos años de tecnología cada vez mejor y no podemos explicar el cosmos, ¿sí? Pablo, hoy justo leí que venía en mi mañana Corintios 2:9 y dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Habla Sí, de ojo, habla de oído, habla claro. de Sí, sí, mente, sí, habla de sí. todas cosas nuestras. Y nosotros no podemos absolutamente imaginar nada No, de nada. no, no, no. Por eso está bueno preguntarnos, pero siempre a la medida que podamos decir, bueno, mi conocimiento sobre esto llega limitado hasta acá. A ver, yo he leído libros de teología, algunos, y a unos me parecen hasta graciosos, porque tienen explicaciones que vos decís, ¿qué? No me cierra que esto sea, y lo afirma, ¿no? Como que esto es así. Yo me gusta más pensar, bueno, Señor, te conozco, sé tu plan, sé que en ese plan es aceptarte como mi Señor y Salvador, sé que soy un pecador, que te necesito, pero después, a ver, lo que hay gente que ha estado frente a la muerte y ha obrado un milagro y esa persona hoy, no sé, está contando ese milagro por todos lados. He escuchado testimonios de misioneros que han estado frente al león, por decirlo de una manera, y Dios ha cerrado bocas y ha salvado, ha hecho invisible a personas. Yo, por eso que digo, me encanta eso de Dios, ¿no? Me encanta salir de los límites que yo puedo creer que esto va a pasar así. Jesús, de hecho, nunca hizo dos milagros iguales. Siempre Jesús hizo algo diferente. O sea, como mostrando que, a ver, cuando, por ejemplo, es que parece un asco para mí eso de que, ¿no? Cuando escupe para sanar al ciego, barro y lo. Bueno, él usa lo que es suyo, la tierra que creó, ¿no? Y con eso, con ese barro, puede hacer que una persona mire, vea. Entonces digo, wow, me gusta impresionarme de Dios. Y me gusta creer que yo soy cada vez más limitado y tengo un Dios que es ilimitado, ¿no? El versículo 2 es hermoso este versículo. Yo marqué dos palabras, ángel poderoso, porque no me parecía que había aparecido en otros. A gran voz, porque veo que se pregona algo fuerte. Y lo que se pregona es la pregunta, ¿no? ¿Quién es digno? La palabra ¿quién es digno? Digno es una palabra que va a aparecer un montonazo dentro de Apocalipsis, ¿sí? Yo ahí les puse, ¿no? El desafío del ángel fuerte. Porque el versículo 1 nos mostró el rollo en la mano de Dios. Y acá es como que yo soy muy imaginador. Y es como que se mueve la cámara, ¿no? Y ahora muestra a ¿qué podemos decir? A este ángel que era un heraldo, ¿no? Que está haciendo un desafío público. Y esta es una pregunta, acá voy a flashear un poco, déjenme, porque lo veo así. Es como que hace una pregunta que resuena en todo el universo, ¿no? ¿Quién es, eso que está buscando, ¿no? ¿Quién es digno de poder abrir este rollo? Es algo que pareciera que se preguntara
en todo el universo y que hay como un silencio universal, ¿no? ¿Estoy volando mucho? No, no, ¿No? bien. Bueno, es como que en un momento queda el cosmos silenciado. No hay una respuesta, no hay alguien que diga yo, ¿sí? Ahí encontré a uno por allá. ¿Vieron cuando tirás una pregunta como las que les tiro yo a veces y digo, tengo que abrir el chat para ver si están o se fueron? Silencio. Bueno, silencio, silencio, ¿no? Pero multiplíquenlo no por nosotros que somos en el chat, sino por todo el universo. Y este ángel, esta expresión de ángel fuerte, va a aparecer 3 veces en el libro del Apocalipsis, no me acuerdo los versículos, pero va a aparecer, lo vamos a ver en distintos momentos, ¿no? ¿Y saben cuándo va a aparecer este ángel fuerte? Este, este heraldo. Es cuando, a ver si yo lo noté ahí, un heraldo de altísimo rango pregona con gran voz un desafío oficial de parte del rey. Eh, cada vez que hay algo así, que hay un desafío oficial, fuerte, una pregunta fuerte, va a aparecer este ángel, ¿sí? En realidad, lo que se necesitaba no era el ángel fuerte en cuanto a fuerza física, sino que su voz pudiera llegar a todo el universo, porque no es menor el dato, Dios quiera que lleguemos, en esto de cielo, tierra y debajo de la tierra y en el mar que aparece en el versículo 13, ¿sí? A eso lo vamos a tratar de explicar un poquito más. Em, Bueno, este ángel fuerte va a pregonar con gran voz, dice, ¿sí? Y va a pregonar algo fuerte, ¿no? Una pregunta fuerte. Que esto, perdón, la escuela preterista, eh, está bueno lo que dice, porque dice que eso era muy común usado en el mundo grecorromano. Eh, la persona autorizada por el rey que iba a proclamar un edicto en una plaza pública. Ustedes acuérdense que para ese momento las plazas públicas no eran lugares para juntarnos a tomar mate, ¿no? Bueno, me encanta Plaza San Martín acá, que tiene ese coso en el medio ahí, porque me imagino no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre ahora, que ahora lo usan para bailar, a veces están ahí en el medio, no sé si ¿La lo han visto. glorieta? Pérgola. Sí, la Ah, pérgola, eso, me había ido el nombre. Es como que imagínense que en esa pérgola está ahí este heraldo mandado por el rey o por el emperador para dar algo público, ¿sí? Para decir algo público. Tenía que tener mucha autoridad porque en realidad venía hablando con la voz misma del rey, ¿sí? O sea que si vos rechazabas al heraldo, ¿a quién rechazabas? Rey. Al rey mismo, ¿no? Entonces, este heraldo, este enviado, ¿no? A comunicar esto, es como que convoca públicamente a cualquiera que tuviera derecho legal a reclamar algo y abre una convocatoria legal. A ver, ¿quién tiene algo que se hacía muy común en el mundo grecorromano? Era esto de quién tenía el título de propiedad de algo. Y se lo hacía públicamente a eso. Bueno, acá también, es como que, eh, pero en vez de una plaza, en el universo, ¿no? ¿Qué, qué se pregona acá? Hay una convocatoria legal a ver quién puede ser digno de abrir ese rollo. Hola Feli, ¿cómo estás, hijo? ¿Todo bien? Estoy en clase, cielo. Dame un besito, vení. Perdonen. ¿Cómo estás, hijo? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue en fútbol? ¿Bien? ¿Ganaron 1-0? Bueno, muy bien, te felicito, hijo. Perdonen, ¿eh? No pasa nada. Acá me Yo, preguntan qué íbamos a comer. yo termino en 1 hora, ¿sí? Bueno, te amo, hijo, gracias. Debo dejarlo aprendido. Sí, 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 ya lo vi. Bueno, hoy, como verán, estoy en casa, no estoy en otro lado, entonces tengo visitas. Está bien. A ver, esto que pregona el ángel, este ángel fuerte, a mí me encanta porque es como una pregunta de ¿quién es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos? Como yo les decía, seguido a esto hay silencio. Nadie calificaba legalmente para poder hacerlo, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que va a venir después, que es el llanto de Juan. Ahora, les hago una pregunta, a ver si que yo me la pregunté. ¿Por qué creen ustedes que hace falta preguntar esto tan públicamente?
¿Por qué no creen que esto se puede hacer privadamente y se hace públicamente? Para hacer reconocimiento, quizás, hacer una introspección y darnos cuenta que somos totalmente indignos. Totalmente. Estaba buscando el siguiente versículo porque, fíjense, yo ahí puse, ninguno fue hallado digno. Y el pasaje 3 y 4 dice, y nadie, yo lo marqué, no sé ustedes, para mí Mm. es importante la palabra nadie acá, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, dice Juan, otra vez usa la palabra nadie, porque nadie había sido hallado digno, otra vez la palabra digno, de abrir el libro ni de mirar su contenido. Juan llora, ¿no? O sea, Pablo, sí, yo lo que tengo en esto como una duda, ¿no? O sea, en el trono que está Dios y este ángel que habla, ¿no estamos hablando que ve como en el cielo? sí. No es que está en la No, no, tierra, no, no, o no. sea, teóricamente, No, porque te acordás que, o ¿te sea, acordás del teóricamente lo que está en lo que están en el cielo son o sea, los ángeles, los elegidos, Sí, son los que, pero bueno, acordate lo que vimos en el capítulo anterior, que estaban los ancianos, que había una puerta sí, abierta, que Juan entra, que era la puerta abierta de la profecía, decíamos nosotros, de la visión profética de Juan, donde Dios le permite a Juan asomarse a ver un poco cómo va a ser este plan redentor, ¿sí? O este plan de juicio. sí. Ahí es donde Juan está mirando, ¿no? A través de esa puerta que le es permitido entrar para recibir esta revelación. Por eso sí, por supuesto que Eh, esto ocurre todavía en el cielo, claro, sí. ¿sí? Pues ni siquiera en Eh, el cielo hay uno. Es claro, Cristo, es el es que único. en Claro. realidad estaban los ángeles y los arcángeles y toda esa categoría angelical y ninguno, ¿no? Hacen todo silencio. Y acá hay algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Yo fui anotándole algunas cositas ahí. Primero de todo esto, ¿no? Como decía Jackie, ¿no? En el cielo ni los arcángeles, ni los santos, ni los más excelsos del pasado, como les puse ahí. Sobre la tierra, ningún rey importante, ningún filósofo del momento que sea el más conocido, ningún científico supercapo puede reclamar ningún derecho de gobernar la historia. Debajo de la tierra, ni el Hades, ni el poder usurpado de Satanás tenían votos en los consejos de Dios. O sea, nadie podía siquiera mirar el libro, una imposibilidad moral, ¿no? Que nos había dejado Génesis 3, esa incapacidad moral de hacerlo. Nadie puede abrir este libro. Hay una búsqueda exhaustiva por quién puede abrirlo, ¿no? A mí me encanta esto de cielo, tierra y debajo de la tierra, ¿no? Porque en el pensamiento antiguo, judío y grecorromano, esto se los tiro como un dato, ¿no? Para decir, a ver, ¿cómo decirlo? Si alguien tenía que hablar de totalidad del universo creado, sin quedar, lo estoy explicando mal, esperen. Si alguien en el mundo antiguo, ¿no? Tenía que decir, bueno, yo tengo que explicar la totalidad del universo creado, sin dejar afuera nada, sin hacer ninguna excepción, no se hablaba de totalidad del universo. Lo que se hablaba era de esto. Y en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Esas tres cosas se entendían como la totalidad de todo. Ustedes piensen en ese momento, para ellos ver era lo que veían, ¿no? Ver el cielo, la tierra y lo que ellos suponían que había debajo de la tierra. Todo eso era la totalidad, ¿no? Por lo tanto, en esa totalidad de ese mundo conocido, tiene mucho sentido esto de, porque si no, ustedes capaz que me están diciendo, pero ¿por qué no dice directamente en todo el universo? Porque no se hablaba en ese momento de en todo el universo, no se usaba la palabra universo, se usaba esto, ¿no? Cielo sobre la tierra y debajo de la tierra. Entonces, lo que dice es que nadie se presentó, nadie fue hallado digno en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, ¿no? O sea, porque la búsqueda es ahí. En el cielo, ni los arcángeles. A ver, nombraría a alguien en este momento y diría, decime, ¿qué arcángeles conocen?
por nombre? Hay dos arcángeles muy conocidos. Miguel, Gabriel, Bien, bien. Jorge, ¿o no? no. No, Miguel y Gabriel. Ah, Va, Miguel por y lo menos son los Gabriel. dos conocidos. Son, a ver, son los... Ah, Hay otro vale, sí. más, son tres los Sí, más puede conocidos. ser. Yo me acuerdo Es de esos Miguel, dos. Gabriel y Rafael, me parece. No sé, yo me acuerdo de esos dos. Pero S- bueno, estoy hablando de la versión católica, Ya, bueno, de ahí, lo aprendido. bueno, nadie podía abrir entonces este sello, ¿cómo es? Este rollo. Nadie fue hallado digno. Se agotan todas las categorías de búsqueda de candidatos. Y acá hay algo interesante. Va, a mí me llamó mucha atención. Otro día con los chicos del presencial hicimos un lindo reflexión sobre esto, ¿no? Juan lloraba. Y acá el verbo griego que se va a usar para, yo se los puse ahí, para el llanto de Juan es klaio, que significa que ese llanto era un llanto continuo, intenso, prolongado. No era una lagrimita pasajera, era estar deshecho, estar muy realmente triste, ¿no? ¿Y por qué está triste Juan? Porque ve que nadie puede abrir ese rollo, ¿no? Y porque entiende, que acá es el punto, lo que está en juego en ese rollo, ¿no? Y que si nadie abre ese rollo, la humanidad queda, o sea, en la nada. La justicia no va a llegar nunca, el mal nunca va a se va a derrotar, la creación no se va a restaurar, o sea, hay un llanto con un entendimiento de por eso, ¿no? Alguien que está comprendiendo lo que está pasando. Em, y esto es re importante porque el llanto de Juan no es solamente un llanto por él, sino que es un llanto que está representando las lágrimas de todo el pueblo de Dios a través de los siglos. De cada generación, ustedes piensen, cada generación de creyentes que esperó a veces con angustia este momento, ¿no? De justicia de Dios. Que de hecho, en el capítulo siguiente lo vamos a ver con los mártires estos que lloran reclamando justicia, ¿no? Entonces, eh, hay un pasaje que no sé si, a ver si lo busco acá en el celular porque se me acaba de ocurrir ahora. No, lo tenía anotado. ¿Alguien que lea Romanos 8:22 o Romanos 8:23? Acá tengo 22 y 23, Leo. Sí, Ari. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Y cómo relacionás eso, Ari, con lo que acabamos de leer, con el llanto de Juan? ¿Tiene alguna relación para vos? Em, Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, sabemos, entendemos de alguna forma Bien, esa Si eso no adopción, esa sucede, redención de no nuestro vamos a ser cuerpo, liberados del entonces se pecado. consuma el plan. perdón, hablaron las dos juntas. Acá fíjense que la creación gime a una, ¿no? Y está sufriendo dolores de parto, dice. Y acá habla de lágrimas por ver esto que, bueno, necesitamos quien rompa este sello, quién sea el digno. Em, ¿Cortó o se me cortó a mí? no, no, va, yo estoy, no sé ustedes están. A mí se me cortó Sí, y se me volvió a conectar. ¿El resto está? sí, Sí, ¿Tati está? Que no la escuché. Sí, estoy sí, acá, sí. Ah, Jackie. muy bien. Jackie, Tati. Eh, sa- ¿Saben que
algo que nosotros, alguien lo compartió el otro día en el presencial y me llamó la atención es, de esa misma manera que Juan llora, la iglesia debería, a ver, llorar por la humanidad perdida, entendiendo de que si alguien no conoce a este digno, ¿no? A este que ha abierto el rollo, es como decir, wow, la humanidad se está perdiendo de esto, ¿no? La humanidad se está perdiendo Mm, del plan verdadero de Dios. Por eso que el llanto de Juan era un llanto con conocimiento, ¿no? Y después va a venir la esperanza, que es la que me encanta, la que viene ahora, ¿no? Porque es como no llores, acá hay una esperanza. O sea, tampoco sirve que la iglesia solo llore por el perdido, sino que el llanto lleva a un consuelo de parte de Dios para una acción futura, ¿no? Es como lloro porque mi barrio se está perdiendo, mi familia se está perdiendo, mis hijos se están perdiendo, mi familia o no sé. Eh, y viene como el consuelo, que vamos a ver ahora de, que ya si quieren lo pasamos, el siguiente, que es, no llores, mirá, mirá a Jesús, Él venció. Entonces, la iglesia tiene que llorar por el perdido, pero no solo tiene que quedarse llorando, porque está la esperanza de, mirá, el león de Judá es el que venció. Y ahí en esa esperanza se tiene que apoyar para compartir con el mundo que Jesús es el Rey, que Jesús es el Señor y que necesitan para su vida que entreguen su vida a Jesús, ¿no? Que entreguen su vida a Dios. El tema es que a veces no estamos llorando por esas cosas y no estamos con la mira atenta a lo que Dios nos llama a hacer, que es llevar la esperanza a aquellos que hoy se están perdiendo sin Cristo, ¿no? Es que cuando más entendemos este plan de Dios y cuando más entendemos estos juicios, más allá que nos lleven a adorar a Dios, nos ponen en otro compromiso. ¿No? Nos ponen en el compromiso de mm, decir, no es tiempo, no es el momento de perder el tiempo, ¿no? Eh, si creemos realmente que hay un plan de Dios perfecto para la humanidad, Dios dueño de la historia, eh, esto fue consuelo para los hermanos que estaban compartiendo, y yo ya lo hablé de esto, ¿no? En cada iglesia y cada contexto que ellos vivían en cada ciudad, y esto le daba esperanza para saber que mañana era un día para compartir de Jesús, más allá de la persecución, más allá de todo aquello que quiera callarlos. Entonces, acá también para nosotros debería ser una esperanza decir, pará, pará, el mundo también está yendo para donde está yendo, porque nosotros no estamos hablando y manifestando esta verdad, ¿no? Em, yo marqué acá, no llores, mirá y ha vencido, porque creo que son las palabras claves de esta escena, de este pasaje, de esta parte, ¿no? Porque quien habla acá no es Dios ni un ángel, y eso a mí me gustó mucho, sino que ¿quién es el que le dice no llores? un anciano. Sí, un anciano. Y se acuerdan que habíamos hablado de que los 24 ancianos eran una representación de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles para Ujú, entender que acá Dios ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo, ¿no? ujú. Entonces, para mí, esto es significativo porque el que viene a decirle no llores es alguien que es un testigo redimido, es alguien que fue liberado por Cristo, ¿sí? No, no es Cristo mismo que viene a decir no llores, es este anciano. Y a mí me quedé mucho maquinando esto de por qué era el anciano, ¿no? Me puse a pensar y digo, Dios no está mandando acá un ángel a consolar a las personas y dar esperanza. Nos manda a nosotros, ¿sí? Y nos manda Mm. con un solo mensaje. Hay un solo digno para tu vida, para tu corazón, para tu alma, para tu historia. Eh, a mí me significó bastante eso, ¿no? Decir, por algo está puesto que ese anciano, porque podía haber venido tranquilamente, eso estaba lleno de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, y viene uno de estos ancianos a ponerle la mano a Juan y a decirle que no llore.
Entonces, más todavía nos pone este peso, ¿no? De dar consuelo y esperanza a las personas que hoy están llorando. O no ven ustedes alrededor cuánta gente está hoy llorando por justicia, y no hablo de algo político solamente, hablo de ese vacío del corazón, ¿no? La gente, hablaba con alguno que ya están tristes porque termina el mundial. Y no solamente porque les gusta el fútbol, sino porque son distracciones que necesitamos a veces para escapar de la realidad, ¿no? Son esas cosas que no nos hacen pensar, son esas cosas que nos abstraen un poco del dolor, del miedo, de la ansiedad. Graciela, vos podés hablar mucho más que yo de esto. ¿Cuántas personas hoy viven con ansiedad? ¿Cuántos cristianos hoy viven con ansiedad? ¿Cuántos hoy no duermen por las noches, ¿no? Pensando en el mañana. Eh, el otro día hablaba con un joven que me decía, ¿no? Me cuesta muchísimo leer ese salmo que dice David, me acostaré y asimismo dormiré, porque Mm. tú me guardarás en paz, o Jehová me estará guardando, ¿no? Cuando mismo David estaba siendo perseguido por el hijo. Y él decía, yo a veces digo, ¿qué es dormir en paz? Y eso me lo decía un cristiano. Yo digo, imagínate a alguien que no conoce de esa paz, que no tiene este consuelo, pero nos manda a nosotros. Eh, Como en Corintios cuando dice, ¿no? Consolar a otros con el consuelo que hemos recibido. Es como que Dios nos consuela para consolar, no nos consuela para estar bien nosotros y vivir una vida de bienestar y llenos de paz nosotros nada más. Te consuelo para que con ese consuelo consueles a otros. ¿Cómo lo ven eso? Y de gracia recibimos, de gracia damos, Mm, aplica a todo. Sí. Todo lo que el Señor nos da es para dar a otros. sí, 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 totalmente. Eh, Creo que es algo que tenemos que poner mucho en práctica últimamente, que vivimos muy centrados en nosotros a veces, ¿no? Y ustedes fíjense que ¿están todos ahí? Sí, estamos. Ah, yo no los veo por eso al costadito, porque tengo o sea, me sale una sola, que salía Ariana ahora. Entonces digo, bueno, si está Ariana sola, o están todos. Eh, y el consuelo este no es un consuelo vano de no llores nada más, ¿sí? Deja de llorar, ponete bien, ¿viste? Cuando alguien te dice, che, deja de llorar, ponete bien, menos mal que me lo dijiste, porque si no, no me hubiera dado cuenta, ¿no? Sino que acá hay una razón sustancial, que es el mensaje que nosotros damos, ¿no? A otros para decirle no llores. A ver, quiero escucharlos brevemente a cada uno de ustedes, todos. Si, ¿Por qué le decís a alguien que no conoce de Dios no llores? En esto que estamos hablando de tener algo concreto para decirle, como acá le dice Juan, perdón, le dice este anciano a Juan, le da una razón por la cual no llorar. ¿Por qué le dirías a alguien no llores? Alguien que no conoce de Dios. ¿Están ahí? No, y probablemente, o sea, lo primero que deberías hacer es, lo que pasa es que no me puedes decir, no llores porque Jesús vive, y pero la persona no conoce al Señor. Entonces, probablemente lo primero que deberías hacer es compartirle de ese Señor y justamente hablarle acerca de Él y eso, si la persona lo acepta y lo cree, es justamente lo que lo va a confortar de alguna manera. Aunque a veces a nosotros mismos nos cuesta confortarnos Mm, aún conociéndolo a Cristo, o sea, pero bueno,
no sé qué le diría a una persona que no conoce, che, no llores. Ah, Jesús Mm, vive. bien, pero Jesús vive puede ser una realidad si se lo explicamos bien, ¿no? Claro, sí, ¿Y por qué obvio. necesita que Jesús viva? Por eso tendríamos que compartirle a ese Cristo vivo y no quedaría solamente ahí, habría que explicarle un montón de cosas, obviamente. Bien, Tati. ¿Alguien más?